Saludos, mi nombre es Aileen Arbelo. Yo soy Mica Rosario y juntas estaremos hablando sobre la farmacoterapia oral más usada en diabetes. La introducción de nuevas clases de fármacos que abordan independientemente diferentes mecanismos fisiopatológicos que contribuyen al desarrollo de la diabetes ha dado lugar a una revolución en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Iniciando con las biguanidas, la metformina es la única biguanida disponible, dado que la fenformina y la buformina fueron retiradas debido a la mortalidad asociada a la acidosis láctica. Hablando de su mecanismo, la metformina activa la proteína sinasa activada por el monofosfato de adenosina o AMPK, una señal intracelular del agotamiento de las reservas de energía celular que se ha relacionado con la estimulación de la captación de glucosa en el músculo esquelético y la inhibición de la gluconeogenia hepática. Otros estudios indican la inhibición de la glicerofosfato deshidrogenasa mitocondrial. El efecto de la metformina está mediado por el contacto directo con la mucosa intestinal que provoca señales neurales y hormonales hacia el cerebro u otros tejidos. El principal efecto clínico es la disminución de la gluconeogenia hepática y la producción de glucosa. La metformina mejora la sensibilidad a la insulina en los tejidos periféricos de forma menos constante. Puesto que las biguanidas no aumentan las concentraciones de insulina, no se asocia a un riesgo importante de hipoglucemia. Dentro de los efectos adversos podemos mencionar las náuseas, el dolor o plenitud abdominal y la diarrea. En relación a los efectos gastrointestinales clínicos o subclínicos, la metformina se asocia a menos ganancia de peso y puede asociarse a una pérdida de peso modesta. La metformina no se metaboliza y se elimina solo a través del riñón y está contraindicada en pacientes con filtración glomerular estimada menor de 30 mililitros por minuto, en pacientes con enfermedad cardíaca, con insuficiencia hepática y en los casos de abuso del alcohol. La metformina tiene efectos beneficiosos sobre las complicaciones cardiovasculares y es coherente con las disminuciones modestas de las LDL, los triglicéridos, la presión arterial y los factores procoagulantes. La metformina reduce los niveles de LH y testosterona libre y aumenta los niveles de globulinas ligadoras de hormonas esteroideas. La metformina induce la ovulación espontánea en pacientes con síndrome de ovarios poliquísticos. Pasando a las sulfonilureas, estas reducen las concentraciones de glucosa al principio de la evolución natural de la diabetes mellitus tipo 2 cuando se conserva una función considerable de las células beta. La glimepirida, la glifizida y la gliclazida de liberación prolongada son las que más se utilizan. La ocupación continua del SUR1 limita la liberación de insulina independientemente de la glucosa que acompaña las dosis posteriores, a la vez que sigue potenciando la secreción de insulina basal dependiente de glucosa. En cuanto a sus efectos clínicos, tenemos la disminución de las concentraciones de glucosa en ayunas con poco efecto sobre las concentraciones de glucosa postprandiales y un riesgo relativamente bajo de hipoglucemia. Ninguno de estos fármacos depende en gran medida de la excreción renal, excepto la cloropropamida, que solo se elimina por el riñón. De acción más corta está la glibenclamida, que tiene mayor efecto sobre la hiperglucemia postprandial y pueden producir hipoglucemia diurna cuando se reduce la ingesta de alimentos. La glibenclamida tiene un metabolito activo que solo se elimina por el riñón y por ello se asocia a mayor riesgo de hipoglucemia que otras sulfonilurias. Las sulfonilurias pueden causar un aumento de los acontecimientos cardiovasculares arrítmicos en pacientes con diabetes debido a su efecto sobre las subunidades SUR2 del complejo
potasio ATP en las células vasculares y cardíacas. La unión al SUR2 puede mitigar el preacondicionamiento isquémico, un mecanismo cardioprotector normal. Dentro de los principales inconvenientes podemos mencionar la hipoglucemia y el aumento de peso modesto. Iniciando con los inhibidores de SGLT2, hay 4 inhibidores de SGLT2, dentro de los cuales está la canagliflozina, la dapagliflozina, la ertugliflozina y la empagliflozina. El SGLT2 es un transportador de alta capacidad y baja afinidad responsable del 90% de la reabsorción de glucosa en los túbulos renales. Los SGLT1 son transportadores de baja capacidad y alta afinidad responsables del 10% de la reabsorción de glucosa en el riñón, pero muy importantes para la absorción de glucosa en el intestino. En el caso de la diabetes, aumenta la aparición de glucosa en el túbulo proximal y también aumenta la reabsorción de glucosa por el SGLT2. Como vemos en la imagen, la función de los inhibidores de SGLT2 en pacientes diabéticos es inhibir el cotransportador sodio-glucosa en el túbulo renal proximal, evitando la reabsorción de la glucosa filtrada y provocando en el paciente glucosuria. En el paciente con diabetes, los inhibidores de SGLT2 reducen las concentraciones de glucosa, tanto en ayunas como postprandiales, y fomentan una pérdida de peso modesta debido a la pérdida de calorías por la glucosuria. También reducen la presión arterial, al menos en parte, al aumentar la eliminación de sodio y reducir el volumen de líquido extracelular. La excreción renal de glucosa dependiente de empagliflozina conduce a la modulación del metabolismo cardíaco con reducción de la oxidación de la glucosa y mayor uso de cuerpos cetónicos, ácidos grasos y aminoácidos ramificados, lo que va acompañado de un mejor remodelado y función del ventrículo izquierdo. Un estudio grande aleatorizado conocido como EMPA-RED Outcome de los resultados cardiovasculares de la empagliflozina, es necesario destacar que esta se asoció con una disminución del riesgo relativo de mortalidad por todas las causas de un 32%. También se asoció a una disminución del 38% de la mortalidad cardiovascular y una disminución del 35% de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Entre los efectos adversos cabe destacar las náuseas, vómitos, malestar persistente y acidosis metabólica. Dentro de los efectos secundarios podemos mencionar que los pacientes van a referir que tienen una mayor frecuencia urinaria, infecciones genitales y deshidratación. Dentro de las contraindicaciones debemos mencionar que la dapagliflozina en pacientes con cáncer de vejiga no se debe utilizar. Se debe suspender en pacientes con diabetes que tengan una filtración glomerular menor de 45 milímetros por minuto. Entrando ahora con los inhibidores de la dipeptidasa 4, debemos saber que existen los siguientes fármacos, que son sitagliptina, la vidagliptina, la saxagliptina y la linagliptina. Su unión a los receptores de GLP-1 estimula la secreción de insulina de forma dependiente de la glucosa, inhiben la secreción inadecuada de glucagón, ralentizan el vaciado gástrico y reducen el apetito y aumentan la saciedad. Aumentan también las concentraciones en ayunas y postprandial de GLP-1 aproximadamente 2 veces, potenciando la secreción de insulina. Presentan bajo riesgo de hipoglucemia estos pacientes. La sitagliptina, la vidagliptina y la saxagliptina se eliminan por vía renal, por lo que se debe ajustar la dosis en casos de tasa de filtración glomerular menor de 50 milímetros por minuto.
La linagliptina se excreta por vía hepatobiliar y por ello es la única que no requiere ajuste de dosis en los pacientes con insuficiencia renal. Estaremos hablando ahora sobre los agonistas del receptor de GLP-1. Estos se dividen en acción corta, en los cuales podemos mencionar la exenatida y la lixi-selatida. En cuanto a los de acción prolongada, tenemos la dulaglutida, la liraglutida y la semaglutida. Los incretin miméticos tienen una secuencia homóloga al GLP-1 y estimulan así la secreción de insulina. Estos se unen a los receptores de GLP-1 de las células beta pancreáticas, no son degradados por la dipeptilpeptidasa 4, por lo que tienen una vida media más larga y tienen 3 veces mayor capacidad de reducción de la glucemia que el GLP-1 endógeno. Los GLP-1 tienen diversos efectos a nivel de los diferentes órganos de nuestro cuerpo. Entre ellos podemos mencionar el páncreas. Aumentan la secreción de insulina, el preacondicionamiento isquémico y la captación de glucosa dependiente de la insulina, reduciendo así la apoptosis del cardiomiocito. Tienen acción inotrópica positiva, vasodilatadora y antiinflamatoria, disminuyendo la presión arterial y mejorando el perfil lipídico. En cuanto en el riñón, producen un aumento de la natriuresis. En el hígado aumentan la síntesis de glucógeno y en el sistema nervioso central aumentan la saciedad y disminuyen el apetito. En cuanto a sus efectos adversos principales son los gastrointestinales, como son las náuseas, la diarrea y los vómitos. En cuanto a las contraindicaciones, estos medicamentos no se deben utilizar en pacientes con nefropatías. Se recomienda evitar su uso en pacientes con antecedentes personales o familiares de carcinoma de tiroides y en antecedentes de pancreatitis. Hasta aquí ha sido todo acerca de farmacoterapia oral más usada en diabetes. Muchas gracias.